Hola, vamos a conversar en esta ocasión acerca de los campos de acción psicoterapéuticos, donde la psicoterapia encuentra aquellos espacios para trabajar con las personas, porque a veces trabajamos en atención individual, pero otras veces las personas en su demanda lo que buscan en la ayuda es que se les atienda con su pareja, o que se haga una terapia familiar, o que se haga una terapia de grupo, o hay un campo también de acción que es el campo comunitario. En este video quiero que compartamos acerca de esto, a ver cuáles son las generalidades y especificidades de cuándo elegir uno u otro campo de acción. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Quisiera partir de la premisa de que en la psicoterapia, cuando una persona viene a buscar ayuda, debemos entender que lo que debe suceder es que la persona esté en un espacio seguro donde piense lo que se supone que no debe pensar, donde sienta lo que se supone que no debe sentir y por otro lado que nos pueda compartir todo lo que hace, aunque se supone que eso que hace no lo debería hacer quizás, porque no es un espacio donde llega la persona a ser juzgada, sino que es un espacio a donde debe acudir, sentirse totalmente segura de podernos compartir su experiencia tal cual la está viviendo, y nosotros nos vamos a poner en una relación de ayuda con esa otra persona, tratando de comprenderla aun cuando el hecho que nos narre sea muy doloroso, muy desdichado y que a lo mejor en los marcos de lo aceptable pueda parecer descabellado. No importa, es su realidad, es su problema y está en el lugar donde debe estar, y eso tenemos que hacerle sentir a nuestros pacientes, independientemente de que estemos haciendo una terapia individual, de pareja, de grupo, de familia o una intervención comunitaria. Entonces, muchas veces las personas buscan ayuda porque tienen algún tipo de problema que se originó en su pasado, incluso en la infancia. Otras veces, sin embargo, vienen porque están con algún tipo de malestar o problemática del presente que tenga que ver con sus relaciones, su inserción en un entorno social dado, o a veces también tiene que ver con la vida interna de cómo estamos asimilando, procesando o vivenciando determinada experiencia, o a veces son crisis existenciales también, entonces algo muy de la persona. Pero otras veces, y es lo más común que atendemos en espacios terapéuticos, es que se da una combinación tanto de problemas o influencias que viene la persona arrastrando como un pendiente no resuelto, o un trauma o un suceso muy doloroso del pasado que está vinculándose con algo del presente y está haciendo que se viva con una intensidad muy alta, y por eso la persona acude a terapia, y esta es la situación más frecuente. Entonces nosotros delante vamos a tener las diferentes opciones o los diferentes campos para intervenir, que ya les decía, es de la psicoterapia individual, de pareja, de familia, de grupos o comunitaria. ¿Qué debo tener en cuenta para poder determinar el tipo o el campo de la psicoterapia? Bueno, la demanda terapéutica. A veces el paciente te contacta para pedirte terapia de pareja. Entonces la demanda está ahí, el campo está claro, la persona quiere terapia de pareja. Otras veces la persona viene buscando terapia individual, terapia de familia, pero también otras veces es una sugerencia que puede dar el terapeuta. Estar en un proceso y decir, bueno, recomiendo en esta acción de la consejería que les hablé en un video anterior, y yo les decía, a veces el terapeuta puede decir, recomiendo que puedan tomar terapia de pareja, o recomiendo que puedan hacer terapia familiar, o recomiendo que combinemos la terapia individual con la terapia grupal, porque un paciente con unos problemas de adaptación, porque tenga por ejemplo unos rasgos esquizoides, y puede ser muy frecuente que el terapeuta oriente que a la par, complementándose con la terapia individual, haga terapia grupal, porque ahí se van a desarrollar unas ciertas habilidades interpersonales que no son posibles desarrollar en la terapia individual. Entonces, dependiendo de la demanda terapéutica, el paciente lo solicita desde un inicio, pero también el terapeuta puede considerar sugerir al paciente algún tipo de terapia dependiendo de las particularidades del caso. Y por otro lado, también a la hora de determinar el tipo de terapia hay que considerar al terapeuta y su formación, porque no todos los terapeutas trabajamos en todos los campos
Es muy difícil que encuentres un terapeuta que haga terapia individual, de pareja, de familia, de grupo, comunitaria. No, generalmente uno trabaja sí, más de un campo, 2, 3 campos, pero no todos los campos de acción ni con todos los grupos etarios. Hay quien se especializa en el área infanto-juvenil y hay quien, como en mi caso, trabajamos desde adolescentes a adultos. Hay quien se especializa trabajando con adultos mayores, hay quien exclusivamente hace terapia familiar, hay quien hace terapia individual o de pareja y así, ¿sí? Es más común que los terapeutas de grupo también hagan terapia individual. Esta sería como mayoritariamente la base de la psicoterapia que nos formamos, y ya luego hay otras incorporaciones, pero hay terapeutas que se dedican solo a un campo. Entonces, en la psicoterapia individual, entender, por ejemplo, que este es uno de los campos que les decía que muchísimos de los terapeutas sí hacemos, aunque hagamos acciones en otros campos también, en el que debemos entender la demanda del paciente, si el paciente está buscando algo solo del presente, si estamos viendo antecedentes y consideramos que deban ser tocados o no, porque, bueno, en mi formación digo, siempre que el paciente viene con un problema hay antecedentes, pero estos antecedentes no tienen por qué ser abiertos si no están dentro de la demanda, o si el paciente por un lado puede no estarlo buscando y por otro lado puede que entendamos en el proceso que no es momento para abrir eso, o que le preguntemos al paciente y el paciente te diga, no, eso no quiero ir tan allá, no quiero trabajar eso en este momento, lo podemos dejar para un momento posterior. Esto es importante también, y entender que en todos los campos de acción de la psicoterapia va a estar el enfoque. Entonces hay un terapeuta que puede tener un enfoque humanista, puede tener un enfoque cognitivo, cognitivo-conductual, conductista o psicoanalítico o integrativo. Entonces va a haber distintas formaciones a la hora de hacer la terapia individual, pero en la mayoría de casos los objetivos terapéuticos van a estar orientados a que la persona evoque estas emociones, estos pensamientos, estas fantasías conscientes e inconscientes en una atmósfera segura, para que con tu acompañamiento pueda resignificar estos conflictos intrapsíquicos, interpsíquicos también. Y recuerden que siempre este objetivo final de poder potenciar o poder aprender como habilidades, capacidades para poder afrontar la vida cotidiana. Entonces, finalmente, que el paciente pueda relacionarse sanamente consigo y con los demás. Generalmente trabajamos 50 minutos, la frecuencia puede ir, dependiendo del enfoque, de 1 a 5 veces a la semana, pero es muy usual que sea solo una frecuencia semanal. Se deben establecer en el encuadre horarios, temas de privacidad, todo lo que tiene que ver con la alianza, las condiciones adecuadas, porque también dependiendo del enfoque, los terapeutas podemos tener una disposición de nuestros consultorios distinta a la de otras. Si hay un escritorio, si no lo va a ver, si va a ver porque se va a dibujar, si va a haber reactivos psicológicos, si va a estar el famoso diván, que no es real que todos los analistas trabajan así, pañuelos, porque es muy usual que la persona haga catarsis y llore en este espacio seguro. Entonces, son aspectos más técnicos y de ambiente que tenemos que considerar cuando hacemos la terapia individual. En cambio, en la terapia familiar, aquí entender, y este es otro de los campos, que en la terapia familiar se atiende a la familia como un todo. Entonces miramos el grupo familiar desde la teoría general de los sistemas, diría la familia como un sistema, entendiendo que no debemos atender a los individuos por separados, aun cuando hay ciertos momentos y estrategias en que a lo mejor el terapeuta puede considerar que invita a los pacientes por separado, o invita a los padres por separado, a los hijos por separado, para hacer algún tipo de intervención. Entender que como grupo todos los roles deben estar interrelacionados, y que muchas veces cuando hay una persona que es la que se constituye como el chivo emisario, el chivo expiatorio, es aquel que está cargando con los malestares de la familia, muchas veces son los menores de edad, porque son los que no tienen los recursos psicológicos personales para afrontar los problemas. Entonces son los niños los que empiezan a tener enuresis secundaria después de ya haber controlado los esfínteres y no haberse orinado más en la cama. Empiezan de nuevo con ese problema, o a tener problemas en la escuela, etcétera. Y esto tiene que ver con que si hacemos terapia familiar hay un problema en la familia como grupo, en la familia como sistema. Entonces,
La terapia de familia va a estar dirigida a trabajar y, claro, potenciar el desarrollo de cada uno de los miembros, pero del grupo como un todo, en la interdependencia, en la división de responsabilidades y roles, en las normas o límites que debe tener la familia, que a veces no está bien, en aspectos comunicativos, porque muchas veces tiene que ver con problemas de comunicación, entendiendo las relaciones complementarias que a veces no existen y las parejas no suelen ser simétricos, sino que se complementan y uno tiene el poder sobre otro, o unos hermanos sobre otro, o los hijos sobre los padres. Entonces estos temas estructurales también afectan la función de la familia, y en la terapia se trabaja eso. Entonces debemos entender la estructura de familia como un objetivo de terapia, cómo se dan estos elementos, cómo se van desarrollando las personalidades de sus miembros y las patologías o psicopatologías que puedan aparecer, entendiendo que si hay alguien con mayores síntomas es producto del desequilibrio del sistema completo. Entonces es muy importante que todos puedan participar, aun cuando los cambios puedan irse viendo o las tareas pueden ir siendo específicas en el proceso de terapia familiar con cada uno de los miembros. Y les decía que en el aspecto técnico se hacen reuniones conjuntas y se pueden pedir también espacios donde se trabajen individuales o los padres separados de los hijos, y así los hijos también. Por otro lado, si es que esto va a beneficiar al proceso. Generalmente las terapias familiares no pueden concretarse en 1 hora y se extienden hasta los 90 minutos en la mayoría de las propuestas, porque son 4, 5, 6 la cantidad de miembros que haya en la familia trabajando todos. Entonces sí, es un grupo, pero no la consideramos como el campo de acción de la psicoterapia de grupo, porque tiene otras particularidades, porque aquí son familias, y es tu grupo primario, y es tu grupo de origen, y es tu grupo que estructura tu identidad, en el caso para los hijos. Entonces tiene particularidades muy específicas. Se indica la terapia familiar cuando hay síntomas de un paciente que tienen que ver con la disfunción en las relaciones familiares, o si alguien busca terapia porque tiene problemas, pero más bien los problemas tienen que ver con su grupo familiar, o cuando hay separación a veces se orienta la terapia de familia para que sea un proceso sano y los hijos no queden con unos traumas instaurados, o si hay familias muy rígidas, muy estructuradas, en la que los miembros están muy poco diferenciados, puede ser que se oriente, o están muy desorganizadas en la estructura y no funcionan bien en cuanto a límites, roles, comunicación, pueden ser elementos donde se indica la terapia familiar. Entonces, quiero hablar del otro tipo o el otro campo de la psicoterapia, que es la de grupo. Y les decía, la familia es un grupo, pero tiene unas características específicas. Le llamamos psicoterapia de grupo cuando estamos trabajando en un grupo en el cual realmente los miembros entre sí en un inicio no se conocen y no hay unos lazos. Fíjense que no se recomienda que haya familiares dentro del grupo de terapia, o parejas dentro del grupo de terapia, o mejores amigos dentro de un grupo de terapia, porque las relaciones y vínculos socioafectivos deben estructurarse a medida de que el grupo terapéutico se establece. Entonces, cuando hablamos de la terapia de grupo, ella surge en un contexto de Segunda Guerra Mundial o posterior, en la que había una gran demanda de atención psicológica y había pocos psiquiatras, que eran los que trabajaban en los temas de salud mental en la psicoterapia. Estos pocos psiquiatras, con tanta demanda, empezaron a hacer el abordaje de estas problemáticas psicológicas, emocionales, en grupo. Pero no es hasta 1931 donde Moreno, el creador del psicodrama, digamos, introduce el término de terapia de grupo. Entonces el abordaje de, sí, los problemas que aparecen como demanda del paciente y son abordados al grupo como un todo, entendiendo que al ser el grupo, y el grupo no es un conjunto de personas, tiene que haber interdependencia, tiene que haber una identidad compartida, tiene que haber internamente una mutua representación de somos un todo, en un sentimiento de nosotros, roles que empiezan a surgir en el grupo de terapia, en el cual las personas se sienten responsables unas de otras y quieren ayudarse unas a otras. Entonces, una forma de tratamiento
psicoterapéutico en el cual se deja de trabajar al individuo aislado para trabajarlo en un grupo, pero un grupo donde las personas son cuidadosamente seleccionadas. Les decía, no puede haber familias o parejas o mejores amigos o tampoco pacientes que no van a poder sentirse identificados. Pensemos, por ejemplo, un grupo donde se va a trabajar violencia intrafamiliar en un contexto periférico donde hay culturalmente machismo y por tanto la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar son del hombre hacia la mujer. No sería adecuado hacer un grupo donde haya algunos hombres, entendiendo que van a ser menos cantidad que las mujeres y que inconscientemente pueden depositárseles a ellos esta figura del abusador. Entonces, si hay hombres que sufren violencia intrafamiliar, podríamos trabajar con un grupo solo de hombres y un grupo solo de mujeres. Pero pensemos, por ejemplo, en un grupo donde quiero trabajar manejo emocional o con personas que tienen diagnóstico de estrés o ansiedad, o un grupo para duelo y tal. Pueden ser variados en cuanto al sexo, en cuanto al género. No hay problema con eso porque es un espacio también diverso donde va a ser rico esta diversidad. Entonces es muy importante que sean cuidadosamente seleccionados dependiendo de los objetivos del grupo, aunque hay otros autores que dicen, bueno, un espacio de terapia de grupo proporciona salud mental para las personas también supuestamente sanas, porque todos tenemos temas pendientes para trabajar. Entonces es la aplicación de las técnicas psicoterapéuticas a un grupo de pacientes cuidadosamente seleccionados en la cual se estructura este sistema, esta estructura interconectada, y a partir de ahí el terapeuta calificado va a ir utilizando estas técnicas psicoterapéuticas. En la relación de terapia, y les he dicho en videos anteriores, la relación de terapia es la que garantiza el éxito. Sin embargo, acá en la terapia de grupo, muchos autores ya entre ellos coinciden en que el éxito de la terapia no está dada por la relación del grupo con el terapeuta, sino de los pacientes entre sí. Y eso es algo especial del proceso de terapia de grupo. La efectividad radica en las interacciones entre los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como terapeuta? Estructurar bien el grupo y el proceso para que transite por todas las fases de terapia, y también elegir cuidadosamente todas las técnicas que vamos a trabajar, el escenario, los objetivos, el marco temporal, además de, como ya les había dicho, la selección de los pacientes. Y nos puede servir como método, como campo para trabajar problemáticas emocionales, relacionales, y también para acompañar procesos, digamos, médicos, como los grupos de apoyo o, por ejemplo, grupos de pacientes con diabetes o pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, porque se dan unos procesos o unos factores terapéuticos, como por ejemplo la universalidad. Todos se van identificando y no se sienten solos, aprenden unos de otros, la cohesión grupal en el sentirse queridos, sostenidos, o sea, una serie de factores terapéuticos que ayudan a los procesos de salud mental. Entonces, debemos tener en cuenta pues todos estos elementos de tamaño del grupo, de balances de patologías, de edades, sexo, nivel intelectual, cómo vamos a establecer la frecuencia, la extensión de las sesiones. Generalmente en terapia de grupo trabajamos de 90 a 120 minutos porque son varias personas trabajando sobre sus problemáticas. En el caso de la terapia de pareja, que era una de las que quería también compartirles, aquí fíjense que para la mayoría de terapeutas, si busca, puede encontrar, la pareja es el tipo de vínculo humano más difícil. Y en este caso, quisiera distinguir entre dos elementos interesantes. Uno tiene que ver con el amor romántico y otro con el amor maduro. El amor romántico, hay un autor, Canevaro, que habla que es como una fuerza embriagadora, una pasión que hace que las personas se fusionen de tal manera que se deseen, se busquen, y esto va a tener una duración máxima de 2 años. Entonces, ¿qué pasa cuando la pareja quiere tener una estancia más larga, más duradera en la vida y ya este amor romántico desaparece? O
se transforma. Y ya el poderse buscar, el poder compartir la intimidad es una elección del día a día. Entonces nos elegimos todos los días, tratamos de ponernos de acuerdo en cuanto a límites, encuadre, en cuanto a cómo nos comunicamos, cómo desempeñamos los roles y las responsabilidades que tienen que ver con la relación, y si se convive también con la convivencia. Esto hace que surjan muchos problemas de malentendidos, son problemas de comunicación, hay casos complicados donde hay violencia, y las demandas que traen las personas a la terapia de pareja a veces tienen que ver o con duelos o con historias pendientes que cada uno trae de su vida pasada y la deposita en la pareja y hace como unas repeticiones de unos patrones. Si alguien me traicionó, entonces tengo miedo de que esta nueva pareja me traicione, pero esta pareja no ha hecho nada, pero le estoy depositando esto. Otras veces hay un amor idealizado en el cual entonces esta persona no satisface esas ideas fantásticas que yo tengo de cómo debe ser el amor o cómo se solucionan los problemas. Entonces son algunas de las problemáticas que se trae a la terapia de pareja. Aquí es muy importante entender que el terapeuta debe ser imparcial. O sea, no debemos ponernos de parte de uno de los miembros de la pareja, sino cuidar incluso de cómo nos sentamos frente a estos pacientes y no estar como mostrando una alianza hacia uno de los dos, porque a veces la pareja compite por la atención del terapeuta. Pero mirarlos como pareja, pero entender que son dos individuos que están viviendo la relación desde su punto de vista. Por eso yo en mi caso lo que hago es, cuando tengo parejas en terapia, tener espacios conjuntos, y a veces solicito a la pareja que venga individualmente para poder trabajar con ellos. Entonces generalmente las sesiones de terapia de pareja o hay modelos donde solo trabajas todo el tiempo el espacio conjunto, y a veces vamos alternando, no de uno a uno, pero sí haces unas X sesiones juntas, y si es necesario para la terapia solicitas, por ejemplo, sesión individual con cada uno de los miembros de la pareja. Generalmente lo hacemos en 90 minutos y vamos acompañando a la pareja hacia la demanda, y no siempre el final va a ser desde algo idealizado en el cual la pareja se arregla. A veces la pareja quiere descubrir en terapia si es mejor estar juntos, separados, o separarse sanamente porque hay hijos de por medio, o quieren arreglarlo y lo logran, o quieren arreglarlo y en el camino descubren de que no es lo mejor para ellos y no es lo que desean. Entonces acompañamos a la pareja también a resolver los problemas que está trayendo al espacio de terapia. Por último, quisiera hablarles de la terapia comunitaria o del campo de intervención comunitaria desde el punto de vista de la psicoterapia o la salud mental. Esto mucho tiene que ver con las estrategias de las instituciones que trabajan en el sector público, o también de organizaciones no gubernamentales que tratan de promover salud mental, y muchas veces se centran en trabajos en poblaciones más vulnerables o en zonas más periféricas donde los recursos son un poco más escasos y son personas que no pueden acceder a los servicios de salud muy fácilmente, y mucho menos a los servicios de salud privada. Entonces, cuando se habla acá, estamos en el área comunitaria de intervenciones psicoterapéuticas en las cuales se busca activar recursos de los participantes, de estas personas en la relación de ayuda que tiene algún tipo de afectación en el área de su salud mental. Muchas veces se utiliza el espacio del grupo, aunque grupos grandes, a veces comunidades o intervenciones donde se sobrepasan las 20 personas, puede haber 30, 40 personas, dependiendo de si está trabajando un terapeuta muy experto o si se trabaja en equipos de terapeuta. En la atención comunitaria en temas de salud mental promueve mucho el tema del autocuidado, del afrontamiento sano, muchas veces con una vertiente o con objetivos de prevenir conductas riesgosas, o de promover afrontamientos sanos, convivencia sana, competencias para los individuos y las familias, y por supuesto también con una mirada bastante
de promover igualdad o equidad social. Entender que cuando se trabaja con las comunidades va a haber una multiplicidad mucho más grande de los participantes y la selección no tiene tanto que ver cómo se hace en la terapia de grupo, sino que acá son los miembros de la comunidad. Y en los miembros de la comunidad hay distintos grupos etarios, hay distintos valores, hay distintas creencias, hay distintas costumbres, hay distintas familias. Entonces, sí es más recomendable que se trabaje como con equipos de expertos en marcos de trabajos grupales o talleres grupales que promueven salud mental y previenen conductas de riesgo o enfermedades mentales o desequilibrios emocionales en las poblaciones mayormente vulnerables. Entonces, veamos todos los campos, estos que les he compartido de la psicoterapia, como campos muy amplios, donde es muy importante tener una formación sólida, constante, donde realmente el terapeuta que va a hacer la elección por uno o varios de los campos se sienta comprometido y apasionado con lo que hace en los campos con los cuales trabaja. En todos ellos es muy importante y es un denominador común el fomentar la salud mental y un alto grado de bienestar psicológico y relacional. Espero con este video haberte ayudado a repensar estas propuestas y me encantaría leerte. Si tienes algunos comentarios al respecto, preguntas, pues déjamelo aquí abajo del video y me encantará compartir contigo por esta vía. Si crees que es un contenido que no es para ti o si además de ti hay alguien importante de tu vida que te gustaría que lo escuche también, pues te invito a que se lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.